muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en el segundo webinar de Innovando la Panificación en México, en esta ocasión con el tema ¿Cómo le aporto salud a mi pan? Para esta plática contamos con la presencia de la doctora Ney Pacheco, quien nos va a platicar sobre cómo le aporta salud a mis galletas y barras. También contamos con la presencia de la doctora Claudia Alvarado Osuna, quien nos platicará de hacer cómo reduzco el índice glucémico en mi pan. Y finalmente una servidora, Teresa Ayora Talavera, que les voy a platicar aportándole salud al pan con la fibra. Muy bien, para comenzar, aportándole salud al pan con la fibra, les platico. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, mejor conocida como CANAIMPA, ha platicado, ha mencionado y reportado que México, ¿sí?, consume, la población mexicana, alrededor de 33.5 kilogramos de pan al año, de los cuales entre el 70 y el 75% corresponde al pan blanco, es decir, al pan de caja y a los bolillos. Y el restante, entre el 30 y 25%, corresponde al pan dulce, galletas y pasteles. Sin embargo, ellos también han comentado que estos 33.5 kilogramos es un valor que se vio reducido porque antes se consumía más, porque está asociado con los problemas de obesidad y de sobrepeso, se deben en parte al consumo de este producto. Basándonos en esto, lo que podemos observar, por ejemplo, en el pan blanco, es que este está constituido de diferentes nutrientes, al igual que el pan integral, y al compararlos podemos observar que las diferencias en la composición nutritiva no es tan diferente, con excepción de justamente la fibra, que un pan integral prácticamente es el doble de fibra la que presenta en comparación de un pan blanco. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es hacer aún más saludable este pan. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo incluyéndole ingredientes que favorezcan nuestra salud, como son la fibra, compuestos antioxidantes que se pueden obtener de diferentes fuentes, proteínas de origen vegetal como de chícharo y garbanza, incluso también de origen animal como es la leche. También puede ser a través de incorporando diferentes tipos de harina como de frijol, avena, almendra o coco, o pensando en las personas que tienen algunos trastornos que son intolerantes al gluten, se pueden sustituir estas harinas. También podemos darle más salud, incluyendo edulcorantes no calóricos naturales como la stevia, el xilitol, el matitol, o también podemos llevar a cabo esto sustituyendo la grasa por otros componentes que nos permitan que nuestro pan siga manteniendo las características de sabor y textura que tanto nos gustan. Y en esta ocasión, como les platiqué con el título del webinar, es que yo voy a platicarles acerca de la fibra. El consumo de fibra en México, por la población mexicana, ¿sí?, está reportado a través de las encuestas de salud y nutrición llevadas a cabo por el Instituto de Salud y la Secretaría de Salud. Es que en el 2006 el consumo de esta fibra por los mexicanos era de 20.7 gramos al día. Sin embargo, al volver a realizar este estudio en el 2012, encontraron que este consumo había disminuido a 15.8 gramos. Y hasta el momento aún no tenemos el reporte de la encuesta que se hizo en el 2018, pero probablemente estas cifras sigan disminuyendo por los nuevos alimentos a los que ya estamos enfrentándonos en estos días. De acuerdo a la Secretaría de Salud y a través de las diferentes normas que están a nuestro alcance, se tiene lo que es el plato del bien comer, en donde la norma sugiere toda esta diversidad de alimentos que debe de formar parte de
nuestra nutrición diaria para completar con todos los requisitos nutritivos que necesitamos. Y entre ellos destaca que la ingesta de fibra que debemos de tener al día son 30 gramos por día. Si lo comparamos con lo que se ha tenido en reportes anteriores, pues la verdad es bastante la diferencia. Por lo tanto, una manera de poder llegar justamente a estos niveles es incorporando un poco más de fibra en nuestra alimentación y puede ser a través justamente del pan. ¿Pero qué es la fibra? La fibra o fibra dietética, como se le conoce, es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos y resistentes durante la digestión y la absorción en el intestino delgado y que puede ser utilizada a través de la fermentación total o parcial en el intestino grueso por los microorganismos que tenemos ahí. Esta fibra dietética, ¿sí?, incluye polisacáridos, oligosacáridos, ligninas y otras sustancias que forman parte de las estructuras de la planta y se dividen en solubles e insolubles. Y aquí nada más recordando algo que también menciona la norma, es que el consumo insuficiente de fibra se ha asociado con la aparición de algunas enfermedades crónicas, justamente como la obesidad y el sobrepeso, y tan fácil es como poderla consumir a través de leguminosas, cereales integrales, verduras y frutas. En lo que se refiere ya más a estas definiciones, la fibra soluble es aquella que se puede disolver en agua, lo que nos da a nosotros, una vez que la consumimos, la sensación de saciedad. Además, su presencia en nuestra dieta ayuda a disminuir el colesterol malo o LDL, nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en la sangre, lo que nos permite mantener esa saciedad por mayor tiempo, y la podemos encontrar en alimentos como el salvado de avena, manzanas, peras, leguminosas y cebadas. En el caso de la fibra insoluble, que ya habíamos visto que es la que se fermenta en el intestino grueso, no se disuelve en el agua, pero sí actúa como una esponja. Absorbe tanta agua que puede duplicar su tamaño y su peso, y esto contribuye a que el movimiento de los intestinos a través de nuestro sistema digestivo sea mucho más rápido, promueve una regularidad y reduce la incidencia de estreñimiento, es decir, nos ayuda justamente en nuestra digestión, y la podemos encontrar en salvado de trigo, salvado de maíz, trigo integral, en frutas y verduras. Si hiciéramos un zoom hacia el interior justamente de la constitución de estas fibras, podemos ver que cada una tiene diferentes componentes o moléculas. En el caso, por ejemplo, de las que podemos encontrar ahí, tenemos a los betaglucanos, pectinas y gomas, que son utilizadas por los microorganismos a través de la fermentación para producir ácidos grasos de cadena corta que reducen el pH en el colon y ayudan a mantener las condiciones para que microorganismos patógenos no tengan oportunidad de crecer. También son fuente de energía para estos microorganismos. Como ya había mencionado, se hinchan formando geles y además ayudan con una actividad antineoplástica a través del butirato. En el caso de los no fermentables, como los hidrocoloides, como la celulosa y los arabinojulanos, como ya había mencionado, tienen la capacidad de retener el agua, por lo tanto, aumentan los volúmenes de las heces fecales y acorta el tiempo de residencia en los intestinos. Además, también estas pectinas y gomas dan viscosidad, lo que hacen es retardar el vaciado gástrico y reducen el tiempo de tránsito a través del intestino delgado. Este retardo permite a que tengamos justamente esa sensación de saciedad por mayor tiempo. También estas gomas reducen la velocidad de absorción de nutrientes como la glucosa y ácidos biliares, que también favorece a mantener mayor tiempo la saciedad. Y tenemos otros hidrocoloides de superficie hidrofóbica, como los betaglucanos, arabinojulanos y la metilcelulosa, que se unen a diferentes moléculas, como por ejemplo los ácidos biliares carcinógenos y mutágenos, que facilita justamente su excreción. Aquí, viendo de una manera adicional a estos componentes, tenemos otros que se encuentran también en esta fibra dietética, que son los oligosacáridos. Aquí les pongo una lista de algunos de ellos,
como son los fructooligosacáridos o mejor conocidos como FOS, y entre los más destacados tenemos a la inulina, que se obtiene de la achicoria, y las agavinas, que se obtiene del agave. Entre otros tenemos también a los galactoligosacáridos, giloligosacáridos, isomalto-oligosacáridos, lactulosa, y finalmente en estos últimos años a los pectin-oligosacáridos, que también tienen esta propiedad de ser oligos. Esos diferentes oligos se les da la connotación de prebióticos. ¿Por qué prebióticos? Porque justamente no son digeribles en todo lo que viene siendo nuestro tracto digestivo hasta que lleguen al intestino grueso, en donde pueden ser utilizados justamente por ciertos microorganismos, lo que ocasiona que tengamos un efecto beneficioso en nuestro organismo, porque se favorece el crecimiento de la microbiota benéfica para nuestra salud. Aquí un ejemplo de cómo justamente estos oligosacáridos en nuestro intestino pueden ser utilizados por la microbiota de nuestro organismo, produciendo justamente esos ácidos grasos de cadena corta, los cuales van a tener un efecto benéfico tanto en el hígado, disminuyendo obesidad, disminuyendo la posible resistencia a la insulina, evitan que se formen las placas en nuestras venas y arterias, lo que luego conlleva aterosclerosis, y obviamente ayuda al funcionamiento de nuestro corazón. Estos oligosacáridos los podemos encontrar en diferentes fuentes vegetales que tenemos al alcance de la mano, como son algunos vegetales, frutas, semillas y legumbres. Sin embargo, no son las únicas fuentes que tenemos al alcance de la mano. Tenemos también lo que vienen siendo los subproductos, es decir, aquello que se genera después del procesamiento justamente de frutas y verduras, que pueden ser una fuente no solo de fibra, sino de otros componentes que se pueden utilizar para la elaboración de alimentos. Aquí un ejemplo que les platico es algo que estamos haciendo en Ciatec, que es utilizar justamente los residuos de mango, tanto de cáscara como de semilla, porque tienen una composición que nos permite justamente darle una utilidad como fuente de fibra y de otras biomoléculas. En el caso de la cáscara, bueno, podemos ver que está constituida por almidón, celulosa, lignina, pectina y otros compuestos que tienen diferentes propiedades, y que finalmente yo puedo obtener una harina de esta cáscara que la puedo utilizar para la elaboración de productos de panificación. Y en el caso de la semilla, esta está constituida de igual manera por una gran cantidad de biomoléculas que también pueden ser utilizadas justamente para la elaboración de productos de panificación, porque como vemos tienen almidón, fibras y lípidos. Pero no solo está el mango, tenemos una gran cantidad de subproductos de diferentes frutas y verduras que se obtienen a través de la tecnología y la transformación de estas verduras y frutas. Tenemos a los cítricos, de los cuales a través de la cáscara y el bagazo podemos obtener una gran cantidad de componentes, fibra, pigmentos, polifenoles. También en el caso de los plátanos, que podemos obtener almidones, o sea, pensando en este tipo de alimentos que luego no cumplen con las normas de calidad y que o están sobremaduros y que se les puede dar una utilidad. También tenemos al maíz, tenemos a las antocianinas que se pueden obtener de las frutas que ya están extremadamente maduras y que ya no tienen un valor comercial. Y también lo podemos obtener a través de verduras, como un ejemplo la calabaza, de la cual se pueden obtener harinas y pectinas que se pueden utilizar justamente para productos de panificación. Claro, para que nosotros podamos añadir estos componentes a nuestro pan, pues tenemos que evaluar su efecto. Y estuvieron en el webinar pasado, los doctores mencionaban que se tienen que hacer estudios para ver que la adición de estos diferentes componentes que nos está dando más salud al pan, pero puede afectar justamente las propiedades tecnofuncionales. Por lo tanto, hay que estudiar este efecto para que nuestro pan siga manteniendo la calidad sensorial que tanto nos gusta, pero con la ventaja de que va a ser mucho más saludable. Y esto es algo que estamos realizando en Ciatec, por lo que se les invita a quienes están interesados a que se unan a nosotros para hacer todos esos estudios.
Y para concluir esta pequeña plática, les comento que en México contamos con las fuentes alimenticias para tener una alimentación más saludable y que nos permite crear e innovar nuestro pan. Solo es cuestión de que nos decidamos. Les agradezco mucho su atención y aquí tienen mi correo electrónico por si están interesados en unirse a nosotros a contestar todas estas preguntas de qué le pasa al pan o cómo puede incorporar estos nuevos ingredientes sin afectar el pan. Y les presento ahora a la doctora Araceli, que nos va a hacer una plática acerca de lo que ella ha realizado también aquí en CEATEC en lo que se refiere a productos de panificación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora Yura. Quisiera saber si están viendo ya la presentación. Sí, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Pues como les comentaba la doctora Yura, yo les voy a presentar un poco acerca de cómo le aportamos salud y a las barras. Antes que nada, quiero mencionarle que, bueno, en México tenemos una cantidad de frutos impresionante, de todos los sabores, colores, aromas, consistencias, ya que somos pues el séptimo productor mundial de frutas y hortalizas, con una producción superior a 30 millones de toneladas anuales. Todos estos frutos contienen diferentes compuestos como vitaminas, minerales, azúcares y algunos otros compuestos que podemos llamarlos como bioactivos, los polifenoles, algunos polisacáridos, pectinas, etc. Estos los podemos utilizar como aditivos funcionales en otras industrias. Puede ser la industria farmacéutica, pero también podemos utilizarlo en la industria de los empaques, de los cosméticos, de los alimentos, que es en donde más lo hemos trabajado. Muchas veces nosotros no solo tenemos una cantidad de producción mayor de estos frutos y entonces el precio puede descender. Entonces lo que buscamos o tenemos que hacer es a tener un aprovechamiento integral o a veces durante la transformación de estos frutos generamos una cantidad de hecha, también tenemos residuos y de esos residuos podemos utilizar compuestos que podemos aplicar en la industria alimentaria. Dentro de los compuestos más comunes que encontramos pueden ser los almidones, las proteínas, pigmentos, aceites esenciales y bueno, me voy a centrar en esta pequeña charla en las pectinas y los polifenoles, que los podemos utilizar, por ejemplo, en la industria de la panificación, en la elaboración de galletas u otros productos. Grabación activada. Estos ingredientes bioactivos y beneficios que podemos y los beneficios que podemos tener son, por ejemplo, las pectinas, ya nos habló la doctora Yora, que las podemos utilizar como gelificantes, emulsificantes, estabilizantes, este efecto prebiótico y pues el aporte de fibra, ya sea como tal la pectina o hidrolizada. También tenemos los polifenoles. Estos compuestos, bueno, tienen una función o tienen propiedades funcionales muy interesantes, como lo es la actividad antioxidante, que puede ser beneficiosa para el producto, pero también para la salud. Y tiene una capacidad antimicrobiana, además de que los podemos utilizar como colorantes naturales. Estos compuestos, los beneficios que nos pueden aportar, por ejemplo, en los panes o en los productos de panificación, es que pueden funcionar como unos aditivos naturales. Actualmente sabemos que muchos de los aditivos químicos ya están siendo prohibidos en diferentes países. Esto, bueno, pues porque a veces algunos de ellos pueden generar problemas a la salud. También estos productos nos pueden dar propiedades funcionales, como la actividad antioxidante, antimicrobiana, que nos puede permitir alargar la vida anaquel del producto. Y en otros casos tienen propiedades tecnofuncionales, como para mejorar la estabilización de un producto o a lo mejor poder tener un poco más de agua, etc. Una de las cosas en las que se puede utilizar puede ser en la reducción de grasa y aportarnos mejoras en las características sensoriales, sabores, aromas, colores, textura también. Nosotros en CEATEC Sureste, hemos trabajado un poco con los residuos cítricos, pero también de otras fuentes no convencionales. Generalmente la pectina se obtiene a nivel comercial de la manzana y de los cítricos.
pero hay otros cítricos como la mandarina, la toronja o algunos otros productos como el mango de los cuales se puede obtener. Tenemos diferentes mecanismos de obtención. Pueden ser por las técnicas convencionales en las cuales utilizamos solvente. Para el caso de las pectinas podemos utilizar ácidos y las tendencias es para utilización de ácidos orgánicos, pero también podemos utilizar otras técnicas como la extracción asistida por ultrasonido para buscar pectinas con características muy específicas, ya sea porque tengan grupos funcionales que puedan o que puedan ser reactivos con algunos otros compuestos y mejorar las interacciones. La pectina la podemos ocupar como compuesto bioactivo en la elaboración de panes, ya que nos puede favorecer este incremento de fibra, pero también nos puede tener este incremento en la retención de agua y por consiguiente pudiera reducir la dureza y volver al producto, bueno, un poco más saludable por la cantidad de fibra adicionada. En el laboratorio, nosotros hemos trabajado en la adición de estas pectinas y otros compuestos en las galletas dulces. Hemos trabajado, por ejemplo, con pectinas cítricas y con extractos de stevia y también algunos extractos proteicos como de soya y suero de leche. Estos los hemos combinado para buscar un producto más saludable. Dentro de las ventajas que hemos logrado es un incremento en el contenido de fibra, en el contenido de proteína y tener una reducción en el contenido de grasa al sustituirlo por pectina. También hemos logrado una reducción del contenido de azúcar al adicionar los extractos de stevia como edulcorante natural y como consecuencia una reducción del contenido calórico. En las pruebas sensoriales que hemos hecho, hemos observado que se ha logrado hasta un 50% en la reducción de azúcar y la reducción de grasa y un 55% de incremento en la proteína sin que el consumidor lo note. Esto es, bueno, una gran ventaja porque estamos obteniendo un producto que es aceptable por el consumidor. La desventaja es que hemos tenido algunos incrementos en dureza, pero a lo mejor no es este tipo de galleta la que buscamos. Pudiéramos utilizarlo en alguna galleta que lo que se busque es que sea más crujiente. También hemos obtenido el incremento en costo. Aquí es donde nosotros tenemos que trabajar para buscar que el aprovechamiento integral de los frutos para poder obtener residuos facilite o disminuya los costos y esto haga que podamos tener productos con costos menos elevados. También hemos trabajado con los aditivos funcionales en galletas saladas, tipo cracker. Aquí hemos, por ejemplo, utilizado la pectina, que también lo buscamos como adicionar un poco de fibra junto con otras fibras de otras harinas y también los extractos proteicos de soya y de suero de leche. Buscamos la adición de verduras y especies deshidratadas, ya que estos que contienen ciertas cantidades de sales y de sabores permiten la reducción de sodio. Bueno, esto es una de las cosas que se busca en los nuevos etiquetados nutrimentales, buscar quitar ese icono de exceso de sodio. ¿Cuáles son las ventajas que hemos tenido con esto? Así como las galletas dulces, hemos tenido un incremento en el contenido de fibra y en el contenido de proteína. Y aquí sí nos ha favorecido este incremento de dureza, ya que en este tipo de galleta lo que buscamos es que sean crujientes. Hemos tenido una reducción de contenido de grasa y en el contenido de sodio. Y bueno, una reducción en el contenido calórico al reducir la cantidad de grasa. La desventaja, como en el caso anterior, es que pues se han incrementado los. Se logró en el análisis sensorial que se realizó hasta un 50% de reducción en sodio y hasta un 75% de reducción en grasa, incrementando un 60% en el contenido de proteína sin que el consumidor se diera cuenta. Esto es algo muy favorable porque podemos tener productos un poco más saludables y que sean aceptados comercialmente. Como les mencionaba en el caso anterior, la desventaja es el incremento de costo, pero eso lo podemos mejorar tratando de hacer este aprovechamiento integral del cual les menciono. Otro aspecto que podemos considerar o que hemos evaluado es el uso de los aditivos funcionales en barras y bocaditos. En este sentido, nosotros trabajamos con barras aglutinadas a las cuales les adicionamos otros compuestos como miel, frutas secas con alto contenido de fenoles, jarabes de stevia y jarabes de agave. Nosotros sabemos que tanto la stevia como la miel tienen diferentes compuestos polifenólicos que nos pueden dar actividad antioxidante
La miel en particular tiene una capacidad antimicrobiana otorgada por la cantidad de azúcares, pero también por los compuestos que se encuentran ahí presentes. Con esto nosotros pudimos observar un incremento en la vida de anaquel del producto, mejoras en el sabor otorgada por los frutos y también por la miel, la presencia de la actividad antioxidante que les mencionaba de los compuestos presentes en los aditivos y la reducción del azúcar. Esto en conjunto pues nos puede dar un beneficio a la salud. Sin embargo, estos productos pues son solo aglutinados, no tienen un proceso de calentamiento, así que esto nos permitió conservar la actividad biológica, la actividad antioxidante en su elaboración. Caso contrario es, por ejemplo, en la elaboración de galletas, las cuales, si queremos adicionar el polifenol durante el proceso de elaboración, este se puede perder porque pues, es muy susceptible al calor y perder esas características funcionales que nos pudiera estar proporcionando. En este sentido, nosotros trabajamos con residuos agroindustriales de la naranja agria para obtener compuestos polifenólicos. Este producto en particular tiene un alto contenido de compuestos con actividad antioxidante y antimicrobiana. Además, utilizamos un endulzante no calórico, la stevia, que también nos aportaba tanto polifenoles al utilizar extractos crudos como este poder edulcorante. Lo hicimos interactuar con una matriz de biopolímeros para poder tener un encapsulado y así obtuvimos microcápsulas utilizando frutanos de agave, quitosano y maltodextrina. En este sentido, nosotros evaluamos estas microcápsulas en la masa del producto para elaborar la galleta y se evaluaron propiedades biológicas, así como las características fisicoquímicas, análisis proximales y sensoriales. Y algo muy interesante es que observamos que se conservó la actividad antioxidante en el producto terminado, ya que nuestro sistema de encapsulación fue adecuado. Todavía nos falta mucha investigación en este sentido, puesto que se requiere de conocer mucho al respecto de cómo funciona lo que mencionaba la doctora Llora, todas esas propiedades tecnofuncionales. Con esto llego a las conclusiones de esta breve charla, en las cuales les quiero comentar que es muy importante que aprovechemos la variedad de frutos que tenemos en México. Como les mencionaba, tenemos una biodiversidad impresionante. Tenemos frutos que solo se dan en zonas tropicales y que tienen unas características de compuestos bioactivos impresionantes y que lamentablemente no hemos aprovechado al máximo. También es muy importante que ese aprovechamiento sea integral, buscando esta tendencia de la economía circular, poder utilizar el mismo producto como materia prima y los residuos para poder tener diferentes aditivos que podamos utilizar en distintas industrias, entre ellas la industria de la panificación. Buscar un consumo y elaboración de productos más saludables. Esto lo podemos ver como tanto productores, así como emprendedores, y también como consumidores. Recuerden que es tarea de nosotros como consumidor exigir que tengamos productos saludables a costos accesibles. También hay que buscar el incremento en la utilización de aditivos naturales. Esto para beneficiar nuestra salud. Y bueno, esto es participación de todos, como les mencionaba, tanto de los productores como las transformadoras y consumidores que somos. Con esto quiero concluir, sin antes invitarlo a que vengan a visitarnos a la subsede sureste de CIATEC en Yucatán, en donde podrán ver que hay una biodiversidad impresionante de productos. Les doy muchas gracias por su atención. Ese es mi contacto, npacheco@ciatec.mx, y los invito a trabajar con nosotros como estudiantes en la colaboración de nuevos proyectos, como investigadores, también como empresarios y emprendedores, para que podamos ayudarles a hacer nuevos desarrollos. Diciendo esto, los invito a que continúen viendo la presentación de la doctora Claudia, quien les hablará un poco más acerca de los alimentos. Muchas gracias. Doctora Nate, voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden indicar si están viendo? Sí, sí se ve, Claudia. Okay.
Bien, yo les voy a platicar del tercer tema. Es la utilización de fibras de agave para reducción del índice glucémico. Les voy a mostrar algunos estudios que estamos realizando. Bien, lo que nosotros hicimos fue introducir fibra soluble a un pan blanco de caja, para observar si reducía o no el índice glucémico. Quiero empezar platicándoles sobre las fibras de agave. Las fibras de agave también son conocidas como fructanos de agave o agavinas y ya se venden a nivel comercial. ¿Qué son las fibras de agave? Bien, aquí les muestro un dibujo donde muestro el agave, la piña de agave. Si nosotros cociéramos esa piña, bueno, una parte se puede hacer tequila o bien jarabe de agave, porque lo que contiene la piña son estas fibras y con el proceso térmico las fibras se hidrolizan sus componentes, sus unidades monoméricas y quedan azúcares. Sin embargo, nosotros lo que hicimos es utilizar las fibras completas. Aquí estoy simulando que la fibra, que la penca no pasa por ningún proceso térmico, entonces se raya, esencialmente se muele y se extraen estos que vamos a denominar fructanos de agave, agavinas o fibras. Bien, nosotros los utilizamos en el concepto índice glucémico. Sin embargo, quiero mencionarles que en general la incorporación de fibras en la dieta o bien en el pan, como es el ejemplo que les voy a dar, va a traer enormes beneficios al sistema digestivo. Yo me voy a enfocar pues en el índice glucémico, que es el índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad con la que la glucosa de los alimentos que yo voy consumiendo pasa al torrente sanguíneo. Puede pasar muy rápidamente. Aquí estoy simulando, o esta ilustración muestra que la glucosa de los bocados que estoy consumiendo entre muy rápido, aquí es la concentración de glucosa en la sangre con respecto al tiempo, o bien puede entrar muy suavemente, que para las condiciones genéticas de la población latinoamericana en general es el ideal para que no se presente a lo largo del tiempo diabetes mellitus o algunas enfermedades crónico-degenerativas. El índice glucémico se ha medido en muchos alimentos y existe una clasificación en base glucosa y una clasificación en base pan. Yo me voy a enfocar en la clasificación en base pan, pues porque hicimos panes. Entonces, tenemos alimentos de alto índice glucémico, arriba de 100, que por ejemplo pueden ser las papas fritas, el puré, la tapioca. Este es un sope frito de papa. Son de alto índice glucémico. Hay alimentos de mediano índice glucémico como las palomitas, la papa cocida, incluso la caña de azúcar, el azúcar de caña tiene un índice glucémico medio de entre 80 y 99. Para nuestra población y nuestra genética, lo ideal es alimentarnos con productos de bajo o muy bajo índice glucémico. Ejemplos de ellos: la manzana, las frutas frescas, incluso la miel, que es puro azúcar, tiene un bajo índice glucémico, las tortillas y alimentos que han estado en la dieta ancestral de los mexicanos, frijol, nopales y cacahuates, son de muy bajo índice glucémico. Entonces, nosotros utilizamos este concepto para irlo midiendo y poder hacer declaraciones de propiedad o claims. Declaraciones de propiedad nutrimental o saludable es la palabra que utilizamos técnicamente para poner ese contacto con el consumidor. En los empaques, pues lo único que podemos decirles son esto tiene bajo índice glucémico o los beneficios que hay en la etiqueta, y a eso le vamos a llamar claims. Entonces, ¿qué declaraciones pueden asociarse al bajo índice glucémico?
Pues un alto desempeño físico en los atletas se ha asociado a alimentos de bajo índice glucémico. La saciedad está asociada a bajos índices glucémicos y también existen muchos estudios de la atención en los niños escolares. Aquellos niños que desayunan alimentos de alto índice glucémico se dispersan, están distraídos y de repente tienen mucho sueño. Eso es característico de alimentos de alto índice glucémico. Por lo tanto, para poner atención, se ha propuesto que los niños desayunen con alimentos de bajo índice glucémico. Todo eso podemos decir. Como les mencioné, el índice glucémico como tal es medido en la sangre. Sin embargo, también hay métodos in vitro, es decir, sin tener que utilizar a las personas directamente. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros podemos utilizar unas membranitas que se ven aquí, membranas de diálisis se llama. Yo le meto lo que quiero medir a esta membranita, después la pongo en un medio que en mi caso voy a simular primero el estómago y después el intestino, y entonces, y le voy a proveer todas las condiciones como si estuviera en el estómago primero, acidez, y luego en el intestino, alcalinidad. Y voy a ir midiendo la concentración de glucosa que se va liberando fuera de la membrana, tal cual es el símil como cuánto llega a la sangre. Estos métodos ya están muy estandarizados y nosotros seguimos un protocolo así. Primero se mastica por personas, se escupe y se coloca en estas membranitas de diálisis, en donde simulamos las condiciones primero del intestino, el tiempo que más o menos se estima que pasa por el estómago y luego el intestino. Después se toman muestras de ese desprendimiento que va teniéndose y se mide la concentración de glucosa tal como si lo hiciéramos en sangre. Bien, para nosotros diseñamos, elaboramos, formulamos varios panes. Les voy a mostrar lo que obtuvimos con una concentración de fibra de agave del 10%. Aquí podemos ver la concentración de glucosa que vamos a tener afuera de las membranitas de diálisis con respecto al tiempo. Entonces tenemos este grupo de gráficos, este grupo de curvas que representa al pan blanco comercial y a panes que hicimos con otros fructanos, pero no de agave, fructanos de achicoria que son muy consumidos a nivel comercial. Todos estos, si bien la inclusión de fructanos de achicoria tuvo una reducción en el índice glucémico, no fue significativo y fueron alimentos de alto índice glucémico, mientras que el pan que nosotros obtuvimos de fructanos de agave tuvo un bajo índice glucémico, redujo el 23% el índice glucémico con respecto al índice glucémico del pan blanco comercial o del pan elaborado con otros fructanos que no son de agave. Entonces, y esto sí fue estadísticamente significativo. Bien, aquí les muestro cómo quedaría en nuestra tabla de alimentos de índice glucémico, cómo quedaría el pan comercial contra el pan elaborado, adicionado con fibras de agave, que quedaría en bajo. Debo mencionar que en paralelo, como también lo mencionó la doctora Nate, sí incrementó la dureza, la masticabilidad y disminuyó la elasticidad. Claro que nosotros fuimos haciendo otros estudios de cómo estaba el pan. Estos son fotos del pan, de cómo quedó específicamente. Esta es el de fructanos de agave. Este es el pan blanco. Hicimos dos panes, o sea, trabajamos contra dos panes control, con el pan blanco comercial
y con un pan blanco con la misma fórmula, pero sin fibra. Entonces, estuvimos comparando, estos son panes de las otras, de fibras de fructanos de achicoria y medimos la tonalidad, medimos la elasticidad, la dureza de la costra y de la miga. Hicimos muchos estudios y encontramos esa situación. También observamos que a las mismitas concentraciones de temperatura y tiempo en el horno, tenemos un bronceado mayor cuando se adicionan estos tipos de fructanos. Aquí pueden ver en otro formato de pan, en este caso en bollo, cómo es más bronceado al mismo tiempo y temperatura. De hecho, estos 3 panes se metieron al mismo tiempo. Este es pan blanco, pan con fructanos de achicoria y pan con fructanos de agave. Vean cómo realmente si hay una diferencia en el tostado. Se obtienen panes más duros, pero pudiera utilizarse como para los panes pues que son más duros, para ese tipo de bolillo, para las tortas ahogadas, o bien funcionarían muy bien también en galletas. También lo mencionó la doctora Nate. ¿Qué es lo que pasa? Que la estructura molecular de los fructanos del agave es ramificada y tiende a atrapar otras moléculas y por eso genera más crujencia, por ejemplo. Entonces tienen otras propiedades y ahorita estamos trabajando en hacia dónde deberíamos de movernos para aprovechar las características, porque tiene muchos beneficios a la salud precisamente. Bien, entonces tenemos que, pues, la incorporación de fibras de cualquier tipo, pero sí mucho más de fibras solubles, tiene enormes beneficios para la salud. Tiene beneficios a la salud intestinal. Las doctoras lo estuvieron mencionando en el tránsito intestinal. Tiene beneficios porque son prebióticos, le dan de comer a los microorganismos benéficos de nuestro intestino. Tiene beneficios porque hay reducción en el cáncer y además se ha observado que por la acidez que producen en el colon, se obtiene mayor absorción de calcio. Aquí les estoy mostrando los resultados de una reducción en el índice glucémico, es decir, podemos tener una gama interesante de beneficios a la salud con la incorporación de ingredientes, no solamente al pan, a las galletas o a nuestra dieta en general. Es muy importante estar incrementando las concentraciones de fibra que efectivamente, como lo mencionó la doctora Tere, los mexicanos hemos estado reduciendo a lo largo de los años. Entonces tenemos que retomar eso para mejorar nuestra salud, porque somos una población con tendencia a la diabetes y eso es bastante negativo para nosotros. Y por supuesto, pues invitarlos a que podamos explorar diferentes fuentes, diferentes alimentos, diferentes fuentes de fibra. Como ustedes pudieron observar, pues tenemos una gama amplia de maneras de hacer los estudios. Por mi parte es todo. En la parte superior les muestro la unidad noreste, que está en Mérida, y una servidora. Trabajo en tecnología de alimentos aquí en Zapopan. Esta es nuestra unidad. Aquí están nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por su atención y me parece que tenemos preguntas. Caro, ¿qué es lo que sigue? Hola, doctora Claudia, ¿qué tal? Muchas gracias por su participación. No veo todavía que haya alguna pregunta en el chat. Si alguno de los asistentes gusta hacer alguna pregunta, abrir su micrófono, adelante. Sí, aquí Azucena Chuk
menciona que si el sabor en el pan se ve modificado. Me imagino que en el pan con fructanos, Claudia. Bueno, el sabor en el pan con fructanos es mejor. No realizamos como tal un estudio de degustación. Sin embargo, nuestros estudiantes estuvieron probándolo y es un poquito más dulce, tiene unas notas, en el fondo es una nota de agave, pero es mucho mejor el sabor que el pan blanco comercial. El detalle es que sí es un poquito más duro, eso sí, pero el sabor es mucho mejor y el perfil aromático también. Ujú. Ok, gracias. Aquí Karina Tiscareno menciona que en comparación de precios de las galletas adicionadas con pectina y proteína, ¿cuál es la diferencia porcentual? Para Ney, me imagino. Adelante. Sí, buenas tardes. Días todavía. Sí hicimos un estimado del costo y en realidad sí se incrementó como un 15%. Es por eso que sí lo indicamos que pues sí hay un incremento en el costo. Las ventajas o las opciones es poder tener pues aditivos naturales de las regiones, que haya industrias que se enfoquen a poder tener estos aditivos para poder reducir los costos. Y sé que actualmente ya hay muchas industrias que están muy interesadas en el aprovechamiento de estos residuos, entonces yo creo que eso ayudaría muchísimo para bajar estos costos, ¿no? Que además, pues sabemos, la salud no tiene precio, entonces yo creo que es algo muy, muy importante buscar algo saludable y que podamos tenerlo accesible. Gracias. Roxana del Carmen menciona si sus trabajos los podemos encontrar en artículos científicos de lo que han presentado. Algunos están en patentes, entonces esta parte pues va a estar todavía pendiente, pero si tienen algunos artículos, no sé quién puede mencionarlo. En el caso del pan de bajo índice glucémico, pues como estamos sometiendo a patente, está reservada la información, ciertamente. Ya próximamente sí vamos a publicar, pero ahorita está reservada, no sé, por allá en Mérida. En el caso de las galletas, nosotros sí tenemos un artículo que salió en el 2018 que es más que nada del aprovechamiento de residuos cítricos y de ahí su aplicación en galletas, como que fue el primer trabajo que tenemos publicado. Estamos tratando de publicar otro en el cual ya hacemos los microencapsulados para poner. Y hoy parte de información que se encuentran en los informes de CONACYT y en las fichas públicas de CONACYT de desarrollos tecnológicos que se realizaron, sobre todo de galletas saladas y dulces. Ok, gracias. Aquí agrupando algunas preguntas, comentan que si se han hecho análisis de toxicidad en harina de semilla de mango y qué pretratamiento se le ha dado a esa cáscara de mango. Bueno, eso me toca a mí. No se han encontrado ningún componente tóxico. De hecho, ya hay una empresa interesada en utilizar justamente las cáscaras y las semillas de mango, no precisamente para productos de panificación, sino le van a dar otra utilización. Y el tratamiento que se le da generalmente a la cáscara, eso va a depender de qué queramos. Si lo queremos utilizar solo como una harina, para la elaboración justamente de productos de panificación, lo que hacemos nada más es lavarla, pasarla por un proceso de secado a través de un deshidratador para eliminar el agua, molerlo y luego tamizarlo. Ese es el único pretratamiento para poderlo utilizar. Sí, tengo interés en obtener pectinas, que también lo estamos haciendo a partir de justamente de estas cáscaras de mango. Lo que hacemos es primero hacer un pequeño escaldado de las cáscaras para evitar justamente que las enzimas propias del mango, las pectinasas, nos degraden la pectina. Pero si estamos considerando que vamos a trabajar con los residuos tal cual salen de una empresa transformadora, lo ideal es que así como salen, pues es secarlo para evitar que la degradación por estas enzimas se den las pectinas. Eso va a depender justamente de para qué queremos la harina. Ok, gracias.
Bueno, aquí también comentaba nuevamente de detalles de pan, pues ya han comentado que está en reserva. De cualquier manera, algún punto de interés, pues pueden ponerse en contacto con las doctoras. Y bueno, aquí también mencionan que eh, con respecto, cuando mencionan el incremento de costo, de cuánto es, y si pudiera ser utilizado por panaderías tradicionales, y dónde se pueden conseguir estas materias primas, ya sea concentrados de fibras, proteínas, entre otras. Sí, claro. Los costos, bueno, obviamente también se reducirían si los utilizaran a nivel industrial, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues abarataría un poquito el costo. Sin embargo, también se pueden utilizar a nivel, pues un poco más pequeño, artesanal, hasta en casa. Muchos de estos productos naturales, de aditivos naturales o de estos, tantos extractos proteicos y demás, sí los podemos encontrar a nivel comercial. Lamentablemente muchos de estos son, pues no son de origen mexicano, ¿no? Los que tenemos más accesos a ellos. Entonces sí es como muy importante que también tratemos de ver que este es un mercado al cual nos podemos, pues dedicar o emprender. Muchos de los que nos están viendo tal vez trabajan con este tipo de productos y poder tener un poco mejor acceso a esto, ¿no? Y que les salga un poco más económico. Sí, sí es factible poderlos obtener y hasta utilizarlos en casa, intentarlos en casa en galletas y productos de esta forma. Y yo Y nada más también, quisiera adelante, comentar Claudia. en el caso de los fructanos, bueno, pues como saben, son comerciales, realmente ya hay muchas eh, compañías que producen fructanos de agave en Jalisco, son comerciales. Ujú. Y yo nada más adicionaría, por ejemplo, en el caso de las cáscaras de mango que ustedes sacan después de comerse un mango, es tan fácil como lavarlo, secarlo, molerlo, licuarlo y hacer pruebas justamente integrándolos a sus panes para ver si no cambian su estructura y lo que le están haciendo es están enriqueciendo, ¿no? Su pan, o a lo mejor hasta sus tortillas de harina, no lo sé. Pero es algo que podemos aprovechar en casa. Y además, perdón, si tienen ustedes también desarrollos de forma artesanal, los pueden hacer como dice la doctora Ayora y nos pueden enviar sus productos a hacer un servicio en que les hagamos, no sé, una caracterización muy rápida, básica, que les pueda funcionar, ¿no? Para además tener el soporte de que pues les estamos apoyando por un centro de investigación. Incluso su tabla nutrimental. Ok, ahorita relacionado ahorita todavía con lo del mango, dice, en la elaboración de galletas con semilla de mango, ¿se evaluó la cantidad de taninos? ¿Ha realizado trabajos de galletas con este subproducto y la cantidad de semilla afecta la evaluación sensorial por la astringencia de ellas? No hemos hecho todavía ninguna galleta con la cáscara perdón, con la semilla de mango. La semilla de mango tiene la característica que también tiene mucha grasa, entonces su utilización sí va a ser un poquito más, no complicada, sino hay que ver justamente cómo utilizarlo porque, como les mencionaba, tiene mucha grasa. Es una grasa que por sus características tiene una fracción que es muy similar a la manteca de cacao, que obviamente eso es beneficiosa, pero hay otra que no. Entonces hay que trabajar todavía un poco en eso justamente para separar las fracciones de la grasa de mango. Ok. En el caso del extracto de stevia, ¿cómo lo obtienen y cómo lo aplican? Bueno, en el caso de los extractos de stevia hay muchos a nivel comercial, eso sí, y otros algunos hacen tipo infusión, ¿no? Entonces así de esa forma nosotros podemos tanto recuperar los estebiócidos y rebaudiócidos, así como que son los que te dan el poder edulcorante, también como los polifenoles, ¿no? Muchas veces ya venden, por ejemplo, las hojas deshidratadas o hay quienes ya compran sus plantitas de stevia, ¿no? Es como un extracto muy básico tipo infusión. Considerando las temperaturas, puesto que los compuestos polifenólicos, si queremos utilizarlo por compuesto polifenólico, se degradan a temperaturas elevadas. Entonces, bueno, ahí sí es importante tener en cuenta eso. Ok. Aquí, para la reducción del índice glicémico en pan blanco, ¿existen otras opciones de compuestos aparte de aumentar la fibra? ¿También podrían influir los métodos de elaboración?
todos los almidones, incluyendo pues, las harinas, prácticamente son moléculas de glucosa unidas. Los panes tienen un alto índice glucémico. Para que se reduzca, tienes de dos: o aumentas mucho la proteína o aumentas la fibra, aunque se recomienda que ambas. No es por el tipo de elaboración, es con los ingredientes forzosamente. Entonces tienes esas dos opciones. Ok. Aquí menciona, a ver, creo que ya me salté una. De que quisieran saber si las semillas de guayaba, que es un desecho, pueden incorporarse molida a la harina y si hay estudios sobre estas semillas o qué uso se pudieran realizar. Pues, bueno, yo no sé si las doctoras, pero en mi caso no tengo a la mano ninguna información que justamente esté con las semillas, pero pues, como lo dijo la doctora Ney, no hay ningún problema, es cuestión de hacer el estudio, ver qué es lo que, con qué componentes tiene para darle justamente un aprovechamiento, si es rica en fibra, utilizarlo también como fibra, si es rica en polifenoles de igual manera. Entonces, nada más es hacer la caracterización justamente de estas semillitas para decidir en qué lo puedo utilizar. Ok. Y en cuanto a los polifenoles adicionados a las galletas, que quizá fueron flavonoides, ¿cuáles fueron? ¿Los pudieron identificar? Sí, bueno, nosotros evaluamos los polifenoles que teníamos en la naranja agria, entonces hicimos el estudio, eso también ya está publicado como que el previo de la metodología de extracción, la optimización de estos compuestos, y por ejemplo de la naranja agria, pues hay de los flavonoides, hacen esperidina, naringina, y también encontramos otros compuestos como ericitrina y algunos ácidos fenólicos tienen de esta actividad antioxidante. Entonces, ahí sí los invito a leer el artículo. Viene como que desde el proceso de extracción, los compuestos que identificamos. Posteriormente, estos extractos fueron los que se evaluaron. Esto fue una tesis de doctorado de la doctora Covarrubias, Ana Covarrubias, y pues ya de ahí pudimos hacer las microcápsulas para incorporarlas a la masa, ¿no? Entonces, sí pueden buscarlo, es Covarrubias Cárdenas, es el autor, en 2019 se publicó y ahí viene la identificación de todos los compuestos y los solventes que se utilizaron, bueno, las concentraciones de etanol agua que se utilizaron, porque obviamente pues lo queríamos para un producto alimenticio. Okay. Y de manera general, ¿se han utilizado masa madre en alguno de estos panes? No, todavía es algo muy sencillo. Ok. Luis Manuel comenta qué costos tendrían para tabla nutrimental. Bueno, yo no tengo los datos ahorita. Pero los pueden consultar en nuestra página de CIATEC, ahí vienen los costos de cuánto les costaría justamente hacer un análisis para una tabla nutrimental. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que concluimos. Estamos en tiempo. Les agradecemos a las ponentes, muchas gracias por sus presentaciones y también pues les recordamos que nos acompañen con los siguientes webinars, que será también dentro de 15 días. Y pues bueno, cualquier cosa, dudas, ahí dieron los datos nuestras compañeras y los esperamos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias. Ya, gracias. Gracias. Doctoras, saludos. Muchas gracias. Nos vemos, Claudia. Nos vemos, Sara.